un sacerdote hace una pregunta y una observación muy interesante, que es: ¿qué cosa debemos entender nosotros los católicos por el diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso? Muchas veces nosotros estamos confundidos sobre este tema y efectivamente creo que esta es una buena ocasión para clarificar criterios y para comprender qué cosa es el verdadero diálogo interreligioso, qué cosa es el diálogo ecuménico y cuáles son las actitudes que nosotros los católicos debemos tener. Lo primero que hay que señalar es que para el diálogo ecuménico, así como para el diálogo interreligioso, existen temas de principio y existen temas circunstanciales. Es decir, hay principios generales que deben orientar nuestra aproximación al diálogo, pero también existen algunos temas circunstanciales, es decir, las circunstancias en las que este diálogo se produce. Por ejemplo, para la gran mayoría de católicos del Perú, una pequeña comunidad musulmana en el sur del Perú, en Tacna, no tiene la misma urgencia, no genera el mismo sentido de urgencia de diálogo interreligioso como el que genera en nuestros hermanos católicos en Pakistán perseguidos y asesinados. Me explico, las circunstancias cambian. Pero antes de hablar de las circunstancias, hablemos de los principios generales que este sacerdote con mucha precisión señala que es necesario clarificar. En primer lugar, hay que comprender que el diálogo ecuménico es justamente aquel dirigido a crear la ecúmene, es decir, la universalidad, la unidad de quienes creemos en Cristo. Y en consecuencia, no se puede hablar de ecumenismo sino solo cuando hablamos de otros hermanos en la fe cristiana. ¿Para qué? Para el objetivo urgente del ecumenismo, que es lograr que el pedido de Jesús: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, se convierta en realidad. Porque el Señor vino a fundar una sola iglesia. Y nuestros hermanos protestantes saben eso. Y nuestros hermanos ortodoxos saben eso. Y nosotros los católicos sabemos eso. ¿Cuáles son los principios del ecumenismo? Los principios fundamentales del ecumenismo es que nosotros los católicos creemos firmemente, honestamente, en base a la tradición bíblica y en base a la tradición de la Iglesia, que la salvación y la Iglesia fundada por Jesucristo es aquella en la que nosotros estamos. Y ojo, estoy diciendo aquella en la que nosotros estamos, porque la Iglesia no es nuestra Iglesia, es la Iglesia de Jesucristo. Y a esa Iglesia de Jesucristo pertenecemos nosotros los católicos. Pero todos aquellos que han sido incorporados a Jesucristo a través del bautismo trinitario participan de alguna forma de este cuerpo místico de Cristo, pero no participan de la plenitud de la unidad. Y mientras más se alejan doctrinalmente de los principios católicos, más separados están de precisamente esa unidad creada por Jesucristo como sacramento de salvación, como único sacramento de salvación. En consecuencia, el gran desafío en el diálogo ecuménico es llegar a un acuerdo sobre los temas centrales en los cuales discrepamos. Con nuestros hermanos ortodoxos estamos doctrinalmente mucho más cerca, porque ellos señalan que existe un problema en la comprensión de la Trinidad, pero ese tema de la Trinidad ya se ha ido clarificando. Es un tema relativamente complejo que creo que no vale la pena abordar en este caso, o por lo menos en este momento. Y existe obviamente el gran tema del primado. Los hermanos ortodoxos creen que lo que nos dejó Jesucristo es una iglesia de primados, y en consecuencia donde San Pedro era un superior entre iguales, ¿no? Y que no tenía esta potestad especial que los católicos creemos firmemente que tiene. La manera de expresar el pontificado es algo que hay que ir dialogando y hay que ir sanando poco a poco. Otras iglesias que creen en el absoluto de la fe y que solamente la gracia salva y que no
son importantes las acciones del hombre, como son todas aquellas grandes denominaciones protestantes, las más numerosas, las que son más activas en América Latina, son las iglesias que tienen su origen en Lutero, en Calvino o en Zwinglio, que básicamente sostenían esta total incapacidad de la naturaleza humana para hacer algo que tenga mérito ante Dios, y que solamente la fe y la gracia son las únicas que logran la justificación y la salvación del hombre. Ahí existen muchas confusiones en la manera como los cristianos no católicos entienden a la Iglesia Católica. Como decía el gran obispo norteamericano Fulton Sheen, las personas que odian a la Iglesia, especialmente hablemos ahora de nuestros hermanos separados, de nuestros hermanos protestantes, no pasan de 100 en el mundo, decía Fulton Sheen. Y claro, cuando él decía esto, todo el mundo se sorprendía. Los millones que odian a la Iglesia odian lo que creen que la Iglesia es, que no es lo que la Iglesia es, lo que la Iglesia Católica es. Y efectivamente, cuando uno habla con nuestros hermanos separados, descubre que los hermanos separados creen que nosotros idolatramos a la Virgen, cosa que no hacemos, que nosotros creemos que las obras bastan para salvar al hombre, cosa que nosotros no creemos, y así sucesivamente. Tienen una visión completamente distorsionada. Entonces, esa es la razón por la cual la Iglesia cree firmemente en el diálogo y en la oración por la unidad de los cristianos. El diálogo porque va a permitir remover básicamente los prejuicios que existen entre una comunidad y otra. Y luego la oración porque esto va a hacer que finalmente sea obra del Espíritu Santo. Cuando al Papa Juan Pablo II le preguntaron, después de él dar un impulso tan intenso como el que está dando el Papa Benedicto XVI, un impulso tan intenso para el diálogo ecuménico, si él creía que finalmente iba a dar frutos. Y el Papa Juan Pablo II respondió diciendo, los frutos van a ser obra del Espíritu Santo. Las discrepancias que tenemos, y aquí entra justamente el tema circunstancial, la ferocidad de nuestros hermanos protestantes con los que insultan a la Iglesia Católica, nos insultan a nosotros los católicos. Y obviamente la desazón profunda que eso produce entre los católicos, que cuando les dicen, oye, mira, tienes que ir y dialogar con estos que tocan la puerta y te insultan e insultan a la Virgen María y al Papa. Obviamente que eso no ayuda a crear el mejor clima, pero ahí es donde la caridad debe primar. La claridad para saber que obviamente ellos están en el error, pero la caridad para salir al encuentro y dialogar y explicar nuestra fe para que finalmente, con la buena intención de ambos, descienda el don del Espíritu Santo de la unidad cuando Él crea que estamos suficientemente preparados, después de haber insistido con caridad infatigable en tratar de vivir la unidad cristiana. En esa medida, nosotros vamos a lograr lo que buscamos. El diálogo interreligioso es con aquellas otras denominaciones religiosas, especialmente las monoteístas. Ese camino es mucho más largo y no es tan importante en algunos ámbitos de América Latina porque no existen otros que no sean cristianos. Sin embargo, el respeto profundo por los creyentes del Islam, que no pueden ser caricaturizados por los extremistas fundamentalistas, pero que tampoco pueden ser ignorado el hecho de que el Corán es un libro que promueve en muchos aspectos la violencia. Tampoco se puede ignorar eso, porque el diálogo interreligioso se tiene que basar en la verdad y en el respeto de nuestros hermanos hebreos, que son considerados nuestros hermanos mayores, pero a quienes nosotros deseamos lo mejor, y lo mejor que podemos desear es la salvación. Y en consecuencia, en nuestro diálogo interreligioso hay que ser transparentes también en decir, mira, yo tengo un profundo respeto por tu tradición religiosa, pero no soy católico gratis, soy católico porque creo firmemente que la salvación del Dios que simultáneamente reconocemos como el uno y el único, nos llega a través de este camino de revelación. ¿Tú no crees eso? Dialoguemos, respetémonos, y que el Dios común en el que creemos, cuando Él lo cree oportuno,
nos revele precisamente la verdad y todos seamos uno, no solamente en la comunidad cristiana, sino en la comunidad humana, que es a la que Jesús vino a salvar. Vino a salvar a todos los hombres, y por eso la salvación tiene que llegar a todos los hombres. Y una manera como esa salvación llega es a través del diálogo ecuménico y del diálogo interreligioso. Que tengas un buen día.